Y continuamos con las conferencias técnicas en este bloque de la categoría Regulación y Economía Minera. Vamos a tener 4 presentadores. Y para esto tengo el honor de invitar, y para que por favor se vayan acomodando acá en el podio, a las siguientes personas. Milton Alba, Superintendente de Obras por Impuestos en Newmont. Un aplauso para él, por favor. Alberto Guisado, funcionario del Departamento de Control de Costos, Presupuestos y Planeamiento Financiero de Shogun. Adelante, por favor, un aplauso. Eric Málaga, gerente de Planeación y Servicios Técnicos de Sauder Perú Copper Corporation. Bueno, sin más y en aras de ser eficientes con el tiempo, voy a invitar al podio en primera instancia a Milton Alba, que nos va a tocar el tema de obras por impuestos, modelo de gestión de portafolio para obras por impuestos con enfoque territorial aplicado en el cierre de brechas de agua potable en Cajamarca. Así que sin más, adelante por favor. Muchas gracias. Hola. Muy buenos días. Es un honor poder compartir una experiencia que se viene gestando en Cajamarca y que consideramos tiene mucho valor para nuestro país. La historia que quiero comentar es un tema constante, recurrente en las zonas altoandinas de nuestro país, donde precisamente se encuentran las operaciones mineras. Partimos de un par de reflexiones. La primera, el rol de las empresas en los territorios donde operan, y la segunda, los desafíos de la ejecución de proyectos de inversión pública aplicados al mecanismo de obras por impuestos. En base a ello, hemos desarrollado esta metodología PMOXI que hoy día quiero presentarles a ustedes. Esta primera reflexión en realidad es muy importante y se ha reiterado en varias presentaciones, en varios momentos en Perumín, donde todos coincidimos que de manera imperativa las empresas, más allá de las actividades productivas que realizan, tienen que tener una apertura hacia el territorio con el que se comprometen y comenzar a promover y fortalecer y construir procesos de gobernanza de los territorios. Espacios donde hay la oportunidad de sumar esfuerzos, recursos, compartir visiones de desarrollo y comenzar a implementar proyectos para desarrollar ese espacio compartiendo responsabilidades. En Cajamarca hay un desafío que justamente nos convoca al sector público y privado. La ciudad de Cajamarca enfrenta 3 desafíos centrales: el cambio climático, el crecimiento exponencial que ha experimentado su población en estos últimos años y la insuficiente infraestructura hidráulica que no le permite responder a la demanda en el consumo de agua potable. En cifras de SEDACAG, al 2024 ya hay una brecha de 249 litros por segundo. Newmont, comprometiéndose en ese proceso para poder ayudar, ha diseñado una estrategia de inversión social con enfoque territorial en el cual articula las políticas y lineamientos de sostenibilidad de la empresa con los desafíos del territorio para crear en base a ello, en base a esa articulación, un programa que le hemos llamado Agua para Cajamarca, que fundamentalmente en su centro busca la gestión integral del agua en el territorio con enfoque de cuenca, partiendo de una plataforma de trabajo multiactor, integrándose con los actores del territorio, definiendo intervenciones de infraestructura gris, de infraestructura natural, pero sobre todo fortaleciendo la gobernanza, involucrando la participación de la academia para generar conocimiento en la gestión del agua en este territorio. Es en ese contexto que, articulados entre todos estos actores, hemos diseñado una propuesta integral, pero con una mirada de largo plazo. Hoy la demanda es 249, pero de aquí al año 50, la demanda crece a 1000 litros por segundo casi. Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? Si hoy hay urgencia de cerrar la brecha de 249 litros por segundo, lo que se han hecho es estudiar alternativas
técnicamente consistentes para poder, utilizando aguas subterráneas, resolver ese problema. Pero mirando el largo plazo, también desde hoy estamos gestionando un proyecto que es emblemático y un hito del desarrollo de Cajamarca, que es la presa de Chonta. Una presa que va a almacenar las aguas que discurren por la cuenca del Chonta, va a almacenar 49 millones de metros cúbicos y lo importante, se ha construido un consenso social y político para que de esos 49 millones, 12 millones vayan para el agua potable de Cajamarca. Entonces hay una visión de corto y largo plazo. Pero como estamos en un foro de innovación, también yo quiero compartirles algunos elementos de innovación cuando estamos hablando de respuestas sostenibles y resilientes, fundamentalmente frente al cambio climático. En este caso podrán ustedes notar en la gráfica de que la solución de infraestructura está diversificándose, agua subterránea y agua superficial, elemento central. Si uno falla, siempre va a haber algo. Y eso es lo que recomiendan ahora los académicos, los científicos. Por otro lado, si uno quiere hacer una respuesta sostenible, tiene que complementar soluciones. Y en este caso, estamos juntando infraestructura gris con soluciones basadas en la naturaleza. Y en Cajamarca tenemos un proceso muy interesante donde también hay una institucionalidad que se ha agrupado y viene trabajando con convicción en la cobertura forestal de la cuenca alta. ¿Qué va a permitir eso? La recarga del acuífero de Cajamarca, con lo cual vamos a siempre disponer aguas subterráneas para poder responder a las necesidades de la ciudad de Cajamarca. ¿Ok? Este es el plan. ¿Cómo lo ejecutamos? Porque a veces todos terminamos solamente en definiendo qué hay que hacer. Pero es muy importante también decir cómo. Como empresa, siendo un actor del territorio y mostrando nuestra responsabilidad, hemos comenzado financiando un primer proyecto de pozo tubular. Hoy por hoy, este proyecto ya está concluido, ya está operando y ha demostrado la efectividad de su funcionamiento. Pero se necesitan trabajar otros 6 proyectos adicionales para poder bajar en el corto plazo la brecha de 249 a 7 litros por segundo. La decisión y la respuesta ha sido, bueno, utilicemos recursos públicos a través del mecanismo de obras por impuestos, ¿no? Y en ese marco viene la segunda reflexión. ¿Qué significa hacer obras por impuestos? Que el sector privado apoya al sector público en la ejecución de proyectos de inversión pública. Proyectos de inversión pública, pero ¿qué nos dice la Contraloría cuando revisamos la performance en la ejecución de estos proyectos? Que en los informes semestrales, y en este caso presento el de marzo de este año, hay más de 2.500 proyectos paralizados. ¿Y cuál es el impacto? Más de 43.000 millones de soles de nuestros peculios, de todos los peruanos que no están reportando ningún resultado. Es más, se necesita otro 50% para que estos proyectos se concluyan. ¿Qué nos dice esta información? De que en nuestro país sí hay recursos, se está generando recursos, pero lamentablemente las pocas capacidades de gestión no están permitiendo que esos recursos terminen en los objetivos para los cuales se planifican. Y es por eso muy importante entonces que como aprendizaje lleguemos a la conclusión de que complementario a los recursos tienen que fortalecerse las capacidades de gestión. Si no, ¿qué sucede? Los riesgos se materializan. Y si se materializan los riesgos, lamentablemente la plata se pierde. En ese contexto, ¿no? El mecanismo de obras por impuestos es eficiente porque distribuye y transfiere los riesgos. ¿Qué dice la ley 29230 de obras por impuestos? Que la entidad pública, cuando firma un convenio con una empresa privada, le transfiere los riesgos de contratación y ejecución. El Estado ya no se compra ese pleito. La empresa privada asume esa responsabilidad y contrata a un ejecutor. De igual manera, le transfiere los riesgos de diseño y ejecución. Entonces, en conclusión, ¿qué significa obras por impuestos? ¿No? Un mecanismo que si tú gestionas adecuadamente los riesgos de la ejecución de las obras públicas, vas a tener éxito. Desde Newmont lo que hicimos entonces es mapear esos riesgos a lo largo de todas las fases del proceso, ¿no? Identificando medidas de mitigación y sobre esa base es que hemos diseñado un modelo de gestión que nos permite responder a esos riesgos, donde principalmente aparecen los temas de calidad, aseguramiento de la calidad,
temas de la adecuada de gestión contractual con la entidad pública, con tu ejecutor, el involucramiento activo de los stakeholders, los grupos de interés que hacen sostenible el proceso y fundamentalmente un proceso de seguimiento y acompañamiento para poder asegurar el retorno de nuestra inversión a través de certificados. Pero la innovación adicional aquí se muestra con un elemento que le hemos llamado PMOXI, un componente que amalgama estos componentes y que trae las mejores prácticas de la gestión de proyectos privados a la gestión de proyectos públicos, ¿no? Utilizando metodologías validadas internacionalmente. Adicionalmente, es muy importante la gobernanza, porque a veces por entusiasmo nosotros queremos hacer obras por impuestos, pero si no están definidas claramente las decisiones estratégicas al nivel del más alto nivel directivo y responsabilidades específicas en el cuerpo de la organización, a veces no se gestiona adecuadamente y se generan una serie de ineficiencias. En ese contexto, para poder mirarlo así ya en resumen, cuando hablamos del ecosistema de obras por impuestos, es muy importante la participación de un actor que amalgama, que articula, que integra a todos los actores y les permite, ¿no?, una gestión concurrente para poder gestionar plazos, calidad y costos, ¿no?, de manera eficiente. Entonces, un poco resumiendo sobre lo que significa el modelo de obras por impuestos, ¿no?, lo que aquí podríamos nosotros ver es dos esferas, ¿no?, que envuelven una serie de elementos de gestión, ¿no?, que están antes, durante y después de las fases del mecanismo de obras por impuestos. Antes, porque es necesario hacer una buena planificación. Durante, para poder asegurar que las cosas se ejecuten bien. Y después, para poder aprender y para encontrar oportunidades de mejora siempre en ese proceso de cambio incesante. Es importante, entonces, en esta mirada del mecanismo de obras por impuestos, que encontramos una serie de partes de un proceso. Esas partes de un proceso, tienen que verse en etapas. Y un error frecuente a veces es que el entusiasmo nos gana y yo quiero soslayar alguna rigurosidad de una primera etapa con la idea de que más adelante lo voy a resolver. Pero todos los que gestionamos proyectos nos damos cuenta que si yo quiero resolver un problema en una fase de maduración más adelante, me va a tener costos, va a significar plazos y demasiadas ineficiencias. Entonces el mecanismo, el PMOXI, lo que hace es generar una serie de indicadores, ¿no?, de control para garantizar la madurez de la etapa y tomar la decisión de manera en la gobernanza de la gestión, si es que estamos listos con la madurez robusta para pasar al siguiente nivel. De esa manera nos ahorramos una serie de ineficiencias y esos indicadores que son técnicos, normativos de gestión, están a lo largo de todo el proceso con una serie de herramientas y con una serie de instrumentos. Hoy por hoy, después de haber hecho este diseño y la implementación, con satisfacción podemos decirles que ya estamos en esa fase de ejecución. Tenemos un proyecto con convenio suscrito con la Municipalidad de Cajamarca en plena ejecución, actualmente en 35% de avance a través de obras por impuestos. Hemos movilizado recursos del Gobierno Nacional, eso es muy importante también, la coparticipación en el financiamiento nacional, y tenemos dos proyectos del Ministerio de Vivienda a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano que ya después de todos los arreglos institucionales se encuentran en la fase de actos previos y próximos a licitación. Y finalmente hemos concluido una ficha técnica que ha sido declarada viable y ya está lista para iniciar su proceso O/I, y aún tenemos dos proyectos en gestión con este compromiso de cerrar las brechas al 2028. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo ya en este proyecto Ajoscancha, donde todas estas herramientas, estos instrumentos, están dándonos algunos resultados. Un buen planeamiento nos permite hacer un buen seguimiento de todas las etapas del proceso de ejecución física, pero también miramos la ejecución presupuestal, porque es muy importante manejar la salud financiera, hacer las gestiones para que haya un retorno de nuestras inversiones y haya un fondo revolvente que siga financiando tu portafolio de obras por impuestos, ¿correcto? Y luego también hay herramientas que hacen un seguimiento
del desempeño del proyecto para poder mirar los indicadores de gestión, revisarlos de manera conjunta con todos los actores del proceso y sobre esa base tomar decisiones anteladas, oportunas. No resolver el problema cuando ya está a veces la leche derramada, sino anticiparnos para encontrar las medidas de solución en equipo. Entonces, ya a manera de conclusión, lo que podemos decir efectivamente es que cuando queremos trabajar proyectos de inversión pública a través del mecanismo de obras por impuestos, que no nos gane la emoción, que no nos gane el entusiasmo. Seamos responsables utilizando mecanismos de gestión robustos que nos permitan asegurar el éxito de la ejecución de estos proyectos, porque como empresas privadas asumimos un compromiso. Una segunda conclusión es que este modelo de gestión está demostrando que puede ser la herramienta a esa necesidad de las empresas. ¿Y eso qué significa? Que transmite confianza. La predictibilidad transmite confianza. Y si hay confianza, el privado va a apostar. ¿Y qué es lo que va a significar esa respuesta a la efectividad del proceso? La recuperación de su inversión. Si tú recuperas tu inversión, validas el proceso y dices, sigo aportando por mi país. ¿Correcto? Como lo estamos haciendo en Cajamarca con unos primeros resultados, donde hay más de 40,000 personas que se están beneficiando. También podemos demostrar de que aquí hay un ejemplo concreto donde ese desafío que es el agua potable, ¿no?, está demostrándose en la corresponsabilidad del trabajo conjunto, actor público con el actor privado y las juntas que promueven el agua potable en la zona, ¿no? Y finalmente, ¿no?, decirles que esta experiencia que estamos construyendo en Cajamarca tiene mucho potencial para poder ser replicado, creo que yo, en muchos sectores de nuestro país. Cierro con una reflexión. PMOXI no solo es un modelo de gestión, es la forma como los impuestos que pagamos se pueden transformar en desarrollo tangible para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a Milton por la interesante presentación. Y sin más, doy pase, por favor, a Alberto Guisado, para que nos aborde el tema de impactos con los costos y liquidez de las empresas mineras por los suministros de bienes y servicios hacia sus contratistas. Adelante, por favor. Buenos días. Buenos días. Esta filamina que están viendo es una publicación del Ministerio de Energía y Minas en las estadísticas. Corresponde a junio. El miércoles pasado publicó a julio de este año. Y ahí se puede apreciar que más del 70% de los trabajadores del sector minero, mano de obra directa, pertenecen a las contratistas. ¿No? Acá está. ¿No? Acá estamos viendo más del 70%. Incluso en el último boletín la cifra también se mantiene. Los que estamos en planilla de las mineras somos menos del 30%, ¿no? Entonces acá se está cumpliendo un mensaje bíblico que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay que reconocer, ¿y por qué son bastantes los contratistas? Porque le hemos delegado muchas veces actividades de exploración, desarrollo de mina, extracción, movimiento de materiales, actividades de mantenimiento eléctrico, mecánico, entre otras actividades. Entonces, de repente, si bien brindan servicios especializados, hay que reconocerlo, también son más eficientes, ¿no? Por ejemplo, en Chile hay empresas mineras que son estatales y cuando he tenido oportunidad de consultar a ellos me dicen, sí, acá hay mucha ineficiencia, mucha burocracia de los mismos trabajadores de Codelco, me dicen, ¿no? Entonces, en Perú también es igual, a veces el trabajador estable es más light, más relajado que un trabajador contratado, entonces también hay que evaluar. De alguna u otra manera, el que tengan buenas utilidades el sector minero, que se percibamos buenas utilidades, también depende de los contratistas mineros, ¿no? Que los cuales obviamente tienen que tener la debida inscripción ante el Ministerio de Energía y Minas. Hay varios requisitos que deben de cumplir. Esta es una diapositiva de lo que se avecina, ¿no?
hay que reconocerlo, estamos en un año preelectoral. Estamos en un boom de precios minerales. Un precio del oro a $3.700 la onza, prácticamente atractivo. Un precio del cobre a $4.70 dólares la libra también es atractivo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se avecina dentro de 2 meses? Ya lo dijo anteayer el ministro de Energía y Minas, Montero. El reinfo no va más allá del 31 de diciembre de este año. Entonces, va a haber bloqueo de carreteras, ¿no? Los antimineros posiblemente no, o la minería ilegal, informal, los que no se quieren formalizar, para sacar adelante, prorrogar más allá de ese reinfo, van a hacer bloqueos. Entonces van a interrumpir las operaciones, ¿no? En el caso de contratistas mineros, hay algunos que se abastecen casi interdiario del petróleo diésel. Pero si las carreteras están bloqueadas, ¿cómo se van a abastecer? Van a tener que paralizar sus operaciones. De repente, para algunas empresas grandes no les va a afectar estos bloqueos de carretera, porque tienen su propio terminal portuario. Llámese Antamina, por decir, que tiene propio terminal portuario, Bayoba en Piura, Sauer en Moquegua, ¿no? Y así, porque ellos se pueden abastecer, digamos, de petróleo de vía marítima, ¿no? No solamente para su propio consumo, y también incluso lo pueden otorgar a sus socios estratégicos. Cambio climático también nos viene afectando. Recordemos cómo recibimos el 1 de enero, Año Nuevo. No había puertos, playas que no podía bañar. Norte de Perú cerraron los hoteles, no podía bañar. Fines de julio, terremoto en Rusia, riesgo de tsunami, cierran todo el litoral peruano, también nos afectó de alguna u otra manera, ¿no? Eso es lo que se avecina. Entonces, en los contratos que suscriben las mineras con sus contratistas, suele ser un contrato de obra, de servicio. Y lo común, lo habitual, es que las mineras le digan, te voy a ceder contractualmente, o derechos de cesión en uso, o te voy a facturar por este terreno o esta área de mi concesión, donde vas a poner tus oficinas, tus talleres, tus comedores, etc. Es común. Agua potable, te voy a dar agua potable, ¿no? Te voy a dar electricidad, te voy a suministrar, igual con el petróleo, los explosivos, porque para que los mismos contratistas se abastezcan de materia de disparo, los permisos demoran, son engorrosos. Por eso que más, para que empiecen con prontitud lo antes posible, es que las mineras también le proporcionan, ¿no? Pero eso que les proporcionan son para uso exclusivo en la obra o servicio material del contrato. El contratista no puede usar esos materiales para con otro cliente, para con otra obra, con otro servicio, no lo puede hacer, ¿no? Es más, si al final de la obra, del servicio, hubiera remanente, algún sobrante, el contratista está obligado a devolver. Oye, pero ¿cómo lo suministramos? ¿Bajo qué modalidad? Uno puede decir, ¿no? Los contratos, lo habitual es, le vendo, de titular mío le vende al contratista, oye, le doy un contrato de aprovisionamiento, ¿no? No, ¿cómo le doy? Dice, ¿no? Sesión gratuita, ¿cómo le doy? En el caso, si le das vía contractual, aprovisionamiento, no hay IGB, no se aplica el IGB, no hay impuesto de la renta empresarial, ¿no? Pero también hay a veces contrato de préstamo mutuo. Oye, acá préstamo mutuo, ahí tienes que tener en cuenta. Bienes consumibles, llámese petróleo, material de disparo, eso está afecto a IGB, ahí también tienes que tener en cuenta esa implicancia, ¿no? Y ojo, también si le vas a, pretendes, ¿no? A veces algunas pequeñas mineras o mineras pretenden vender material de explosivos a sus contratistas, eso está prohibido. Hay una norma del año 1992 que solamente le permite la comercialización a los fabricantes de explosivos y excepcionalmente a las Fuerzas Armadas, ¿no? Acá tenemos, oye, si le vas a dar con un contrato de aprovisionamiento tu minera a tus contratistas, es ventajoso, tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, el caso de la electricidad, ¿no? La mediana y gran minería son grandes consumidores, buenas cantidades adquieren la electricidad de la misma generadora de electricidad, de la misma distribuidora, obtienen a valores competitivos. Pero lo habitual, lo común en los últimos meses es que estas suministradoras de electricidad venden al precio, a costo marginal. ¿Qué es costo marginal? Precio al contado, precio spot.
¿Cuánto fue eso en agosto de 2025? Aproximadamente $37 por megawatts. ¿Cuánto fue en la edición anterior de Perumín, en septiembre? Estamos hablando de $180 por megawatts. Entonces, varía el valor. Igual con el petróleo, también varía el precio. Petroperú oficialmente los publica en su página web todos los martes, semanalmente. Entonces varía. El nitrato de amonio, que es una materia prima para los explosivos, tiene un índice báltico, nitrato de amonio grado agrícola. Varía también su precio. Oye, electricidad, propiamente dicho, las grandes distribuidoras, las grandes generadoras, te facturan en dólares. Es lo común. Las empresas que suministran de petróleo también te facturan necesariamente en dólares. Y ahí estás asumiendo el riesgo de tipo de cambio, ¿no? Te puede favorecer o efecto contrario. Acá un caso que te digo, son datos referenciales para un servicio de movimiento de tierras donde el titular de la actividad minera le proporciona tanto petróleo como electricidad. En el primer caso, en el primer recuadro, ahí el mismo contratista se abastece con sus propios medios de petróleo y electricidad. Su costo de servicio por tonelada movida me sale 3.04, ¿no? Pero en sí no se abastece. Pero si yo no le doy, si la empresa minera le da al contratista, no va a haber electricidad, no va a haber petróleo en la valorización del contratista. Más o menos, ¿cuánto te va a salir? 2.16, ¿no? Tu costo. Más el IGB, acá te va a salir 2.55. Oye, pero tu titular minero, ¿realmente cuánto es el servicio que te cuesta por una tonelada movida de material? Me cuesta lo del contratista, más lo que le he dado, electricidad y petróleo, al contratista. Pero fíjate, como yo soy gran mayorista, compro el petróleo a precio más competitivo. Como soy consumidor directo, ¿no? Igual compro también a un precio más competitivo de lo que haría la misma empresa contratista. Entonces, vemos, me sale en realidad 2.84 mi costo por tonelada movida. Frente al contratista, si voy a asumir todos los bienes y servicios, full cost, 3.04. Si bien son 0.20 dólares de centavos por tonelada movida, por los millones de toneladas que se mueven en gran minería por mucho tiempo, son buena cantidad de dinero, ¿no? La salida de liquidez, en ese caso es 3.59, cuando el contratista asume todo. Pero si el titular minero le da, el petróleo y la electricidad, en este caso, es 3.35, 0.24 dólares por tonelada aproximadamente. En ambos casos representa 7% aproximadamente. Son valores referenciales, como les digo, pero ahí. ¿Qué pasa cuando el titular de la actividad minera le da a la contratista? La contratista sobre ese bien o servicio le va a agregar sus gastos administrativos, sus gastos generales, su margen de utilidad y luego le refactura a la minera. Y todo ese mayor valor va a estar grabado con IGB. Por eso que la salida de efectivo para la minera es mayor cuando el contratista asume todo. Para fin de reducir algunas contingencias, sobre todo con administración tributaria, hay que tener en cuenta ciertos parámetros, ¿no? Que el contratista en su propuesta técnica, perdón, en su propuesta económica, presupuesto financiero, no incluya los bienes o servicios que le da el titular minero, ¿no? Que en el contrato haga referencia que este contrato de obra o servicio está bajo el alcance del Código Civil, ¿no? Acá hay algunos artículos donde el comitente, quien contrata, se obliga a proporcionar, ¿no? Si una vez recibidos los bienes y hay negligencia o descuido del contratista que hagan inviable esa utilización en la obra, el contratista está obligado a pagar, ¿no? Y también hay veces deficiencias en la documentación interna de parte del contratista, incluso del mismo titular minero. A veces el contratista factura un monto global, como si estuviera asumiendo el petróleo, la electricidad y otros bienes y servicios, cuando en realidad debe facturar solamente por los costos que realmente ha incurrido, más su margen de utilidad, gastos administrativos y gastos generales, ¿no? Algunos aspectos relevantes para que ese suministro o aprovisionamiento no constituya venta, ¿no?
Una vez que en el contrato se estipule que los bienes siguen siendo de propiedad del titular de la actividad minera, ¿no? Si el bien de la obra se destruye, no puede continuar por algún motivo, y el contratista ha recibido esos materiales, se obliga a devolver los bienes, ¿no? Se actúe, si el papel dice una cosa, el documento dice una cosa, la realidad, los hechos también digan lo mismo, que no haya un divorcio, un cortocircuito, algo que se contradiga, para evitar darle a la administración tributaria indicios de que sí ha habido acá, señor, sí ha habido una venta, por lo tanto, no, ha habido una omisión, un pago diminuto del IGB y del impuesto de la renta empresarial, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Para el trato de petróleo, hay una norma del año 2005, hace 20 años, ¿no?, que emitió el Ministerio de Energía y Minas, donde a los consumidores directos le permite suministrar petróleo, pero ponen 5 requisitos, ¿no? Oye, tienes que estar en lugares apartados de venta al público. ¿Pero qué es lugar apartado? 30 kilómetros, sobre 4.000 metros sobre el nivel del mar. Hay una zona gris de hace 20 años que todavía podemos pulirlos, ¿no? La naturaleza del proceso productivo del servicio conlleve a que es viable otorgar ese petróleo para evitar o para tener continuidad en la operación. Hay que llevar un registro, la minera tiene que llevar un registro de esos bienes que entrega, ¿no? Tienes que también reportarlo a los INERMIN, no, tienes al 5 días, la norma te habla de 5 días, no te precisa si son días calendarios, días hábiles, pero en la práctica se viene aplicando días hábiles, para que todos los combustibles que le haya dado el contratista durante el mes anterior, le tiene que reportar. No hacerlo o hacerlo extemporáneamente, tiene multa, ¿no? ¿Qué más te dice? Las operaciones de comercialización también te dice se realizarán siempre en instalaciones autorizadas. ¿Qué sucede muchas veces? Sí, es más eficiente, llevo un camión cisterna dentro del Tajo y lo abastezco a los camiones de acarreo dentro del mismo Tajo. Me ahorro costos, tiempo, gano eficiencia, sí, pero no está prohibido. Está prohibido. Porque tienes que estar, el despacho tiene que ser en lugares debidamente autorizados, en grifos. Si bien ahí es cierto, cuando de repente un camión está subiendo con rampa, se quedó sin petróleo, se detiene. Hasta tiene que venir un camión repartido combustible para abastecerse y poder retornar las operaciones. Pero son casos que deben ser aislados, ¿no? Algunas ventajas y desventajas de estas son el tema económico, por el factor de economía de escala. La desventaja es que está sujeto a variaciones de precio en los bienes, ¿no?, y servicios, ¿no? El riesgo del tipo de cambio, si bien la ventaja también fortalece tu vínculo con tu contratista, al contratista también le va a favorecer, ¿no? Y algunas consideraciones finales. Este otorgamiento, este aprovisionamiento de bienes y servicios del titular de actividad minera hacia su contratista, sí, efectivamente es ventajoso, pero hay que cumplir la normatividad. No se trata de que reduzco costos a costa de irme por la tangente y evitar prohibir o escapar de las normas legales, ¿no? El titular minero también tiene que disponer de infraestructura necesaria. En gran minería se trabaja los 24 horas, los 7 días de la semana. Si no le suministras petróleo, por decir, al contratista u otro bien, estando obligado contractualmente a ello, va a haber hora en stand-by. El contratista no va a poder continuar sus operaciones y te va a plasmar una penalidad, ¿no? La entrega de combustible sea algo excepcional, hay que cumplir la normatividad, ¿no? Y los contratos que sean claros, transparentes, ¿no?, que reflejen la verdadera voluntad de las partes. Y como reitero, este tipo de procedimiento tiene aspectos favorables y desfavorables. Si bien hay empresas que tercerizan este servicio de suministro integral de petróleo a sus contratistas, terceras entidades conexas, pero hay que también ver, oye, ese valor del servicio de ese contratista, ¿dónde lo estás considerando? Hay una parte del servicio que es hasta llega al almacén. Y entonces esa parte, esa fracción de ese servicio, costéalo como parte del valor del bien que estás adquiriendo. Oye, el combustible lo digo a actividad de desarrollo de mina, pues mándalo a inversión, al CAPEX, no lo mandes a OPEX, porque si no vas a tener implicancia no solamente en tu impuesto de la renta empresarial, ¿no?, tu fondo complementario, tu regalía minera, ¿no?
y otras obligaciones, porque te dice, si no es deducible para impuesto de renta, tampoco el IGB que tuviera grabado esa operación lo vas a poder acceder como derecho a crédito fiscal. Se gerencia costos, ¿no? El negocio minero se gerencia costos, ¿no? Todo aquello que afecte, que grave los costos o gastos, afecta a la continuidad del sector minero. Pero mucho más importante o igual que importante que los costos son la productividad, hacer más por menos, ¿no? Y también nosotros tenemos en cuenta el tema de la liquidez, que es la sangre de la empresa. Con esto termino, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Alberto, por la presentación. Solamente como recordatorio, al final de las presentaciones vamos a tener una posibilidad de hacer preguntas a los ponentes. Seguidamente invitamos a Alberto Guisado con el tema de costos y liquidez de las empresas mineras por los suministros de bienes y servicios. Quien sigue es Eric Málaga con el estudio integral sobre la tercerización en la gran minería en Perú. Un fuerte aplauso para él, por favor. Muchas gracias por su presencia. Permítanme presentarme. Mi nombre es Eric Málaga. El motivo por el cual he desarrollado este estudio es con la finalidad de relevar la trascendencia del mal llamado contratista. La palabra contratista en el argot minero debería ser reemplazada por el socio estratégico, porque este socio estratégico genera valor y ese valor lo vamos a encontrar acá con este estudio integral sobre el outsourcing en la gran minería. El otro actor importante que se releva, cuya necesidad e importancia en la actividad de la gran minería es el talento, es el estudiante, es el profesional que deseo resaltar en esta oportunidad. Muy bien, nosotros hemos querido concebir que la gran minería, en la mayoría de sus etapas, tenemos un proceso que tiene que ver con el minado, las minas. Las minas, las concentradoras, una planta industrial, tiene aproximadamente un valor de 3.500 a 4.000 millones de dólares. O sea, una unidad minera que está compuesta por su mina, los activos, por la concentradora y genera una producción de concentrado, tiene un valor aproximado de 3.500 a 4.000 millones de dólares. Si le sumamos el costo de la operación, vamos a tener que incluir aquí un costo de OPEX entre 1.000 a 1.100 millones de dólares por año. Eso significa la relevancia económica que tiene trabajar en el mundo tan complejo del sector minero. Bien, entonces, para tener una idea, tenemos las concentradoras, las plantas de lixiviación, aquellas unidades mineras que las tengan, luego la fundición y por último la refinería. Todo esto se explica en un diagrama general de procesos, donde tenemos actividades del mundo minero que tienen que ver con el minado, con el molido, que tienen que ver con la flotación del cobre, para obtener en su fundición el ánodo y luego en su refinación el cátodo. Todo este proceso que involucra una gran complejidad porque atiende distintas coyunturas dependiendo del momento, implica tener un análisis detallado para poder identificar cómo el socio estratégico que ejecuta el outsourcing genera valor. ¿Cuál es el propósito de ese socio estratégico? ¿Cómo ese socio estratégico contribuye a maximizar la rentabilidad del negocio minero? Que no solo ahora es el objetivo supremo. Ese objetivo supremo tiene que ver también con la responsabilidad social y con lograr el objetivo de sostenibilidad, que es mantener la operación, y de sustentabilidad, que es defender lo que se hace. Muy bien. En esta oportunidad, este estudio de casi 3 décadas de experiencia en el mundo del outsourcing de la gran minería identifica al centro, al motor central que concentra la integración
del rol, del talento, que es el estudiante, que es el profesional de nuestro entorno, al que debemos nosotros incluir en nuestro proceso. Esto significa que este factor tiene que integrarse y sumarse a la ejecución de los grandes proyectos de la minería. Sumado a la existencia de las corporaciones mineras, el outsourcing tiene que convertirse en un motor. Ya el outsourcing no es un contrato, sino se convierte en una relación estratégica que genera valor a la corporación que lo procesa. Pero este estudio pretende en esta oportunidad brindar dos herramientas técnicas. Una de análisis, que es el modelo que está al lado izquierdo. Ese modelo va a ayudar a hacer el diagnóstico y a poder identificar, dependiendo de las cientos de actividades que realiza el contratista, el socio estratégico, mal llamado contratista, y poder identificar cuál es su propósito con la actividad de mantención o la que realice con el objetivo supremo de la organización. Y para su ejecución, en forma eficiente, eficaz y efectiva, es necesario que mostremos una herramienta útil, técnica, que es la matriz SIGPRO, Sistema de Gestión Integral de Proyectos, que vamos a pasar a explicar en los siguientes minutos. Este es el modelo. Este modelo se mantiene porque todas las organizaciones en el mundo y en el Perú, su objetivo supremo es maximizar la rentabilidad del negocio. Pero esa maximización de la rentabilidad del negocio ya no es única, ya no es sola, ya no es independiente. Es necesario que incluyamos el tema de responsabilidad social, el cumplimiento de los estándares ambientales y, lo más importante, hacer todo con ética, con moral, con niveles altos de responsabilidad social, para lograr esa paz con el entorno y poder conseguir la ansiada sostenibilidad y sustentabilidad, que es defender lo que se tiene. Este modelo implica, y lo vamos a explicar al detalle, cómo es que el socio estratégico genera valor y se relaciona con la generación de la rentabilidad y la ansiada paz laboral de las corporaciones mineras. Y en esta oportunidad tenemos el modelo, el objetivo y la utilidad, que ya no es sola, tiene que ir acompañada de la responsabilidad social. Y para esto estamos obligados en el mundo de la gran minería a bajar los costos de operación. No hay otra opción. Tenemos que optimizar estos costos, porque los precios de los metales, en los distintos casos que sea, ya están internacionalizados. Es una variable exógena que no podemos controlar, pero los costos sí. Es una variable interna, endógena, que sí podemos manejar, sí podemos gestionar. Pero ¿cómo hacemos para bajar los costos? ¿Cómo interviene el socio estratégico aquí? Tenemos que incrementar los rendimientos en cualquiera de las actividades económicas que maneje el socio estratégico. En cualquiera de las actividades que ustedes tengan como objeto principal de su negocio. Están obligados a incrementar los rendimientos. Y si se ubican en una corporación de la gran minería, tienen la obligación de maximizar la confiabilidad de los activos, maximizar la disponibilidad de los activos, maximizar la mantenibilidad de los activos, maximizar la seguridad, que es lo más importante, el capital humano, ese capital que debemos cuidar, porque ese talento, esos expertos son los que manejan todo esto. Y ahí se desprenden una serie de actividades que ejecutan los socios estratégicos en cada uno de estos propósitos, de estos objetivos, de estas metas. Y todo ello cumpliendo con el corazón del negocio minero, que es la productividad. Pero para ello tenemos dos grandes herramientas, dos grandes presupuestos, el OPEX y el CAPEX. El OPEX, que se ejecuta durante el año, y el CAPEX, que son los presupuestos que tienen que ver con las extensiones de las corporaciones. El incremento de la producción y el OPEX para mantener la planta son proyectos que se dan en forma intensa. Esta cantidad de proyectos en una gran
corporación se presenta en forma muy intensa y compleja. Para ello, nosotros hemos presentado en el estudio una matriz de un sistema de gestión integral de proyectos que solo tiene por objeto evaluar a la corporación de la gran minería. Y esta evaluación hace que se identifique niveles de madurez de la organización. Puede ser un nivel de madurez intuitivo, luego puede pasar un poquito más arriba a estar estandarizado. Un nivel superior puede ser un nivel de programas, gestión de proyectos en función a programas o un portafolio de proyectos jerarquizando los mismos. Y por último, la gestión de proyectos en forma estratégica que asuma negocios y que intervenga la inteligencia de los negocios en los mejores niveles de inteligencia artificial o digitalización de la gestión y administración y control de un proyecto. Un proyecto tiene, básicamente, en el estudio se presentó un modelo y fue la ejecución del domo, un proyecto emblemático que solo tuvo la intención de mejorar el medio ambiente en el caso de Cuajone. Esta intención que tenemos, queremos en el estudio que los CEOs se den cuenta que en las grandes corporaciones es necesario analizar ese modelo ideal de gestión de activos y ver cómo contribuye el socio estratégico, cómo genera valor y con qué herramienta lo puede administrar. Para ello, nosotros concluimos que el outsourcing como estrategia ya no es un mero contrato. El outsourcing es una relación donde tiene que integrarse al proceso y para eso tiene el modelo de gestión de activos y poder intervenir en qué forma genera valor, cómo es que ayuda a contribuir con la rentabilidad y la sostenibilidad y la sustentabilidad del negocio. Luego, este modelo ideal de gestión de activos se convierte en una herramienta de análisis. Luego tenemos las herramientas de soporte, que es en este caso la matriz SIGPRO. El SIGPRO como sistema de gestión integral de proyectos y el modelo ideal de gestión de proyectos donde se analiza la confiabilidad, la mantenibilidad, la disponibilidad, la seguridad, cómo se maximizan estos objetivos. Y por último, en las conclusiones, el valor compartido del outsourcing, donde el outsourcing es el motor que integra a los alumnos, a los talentos, a los expertos, a los profesionales que deben ser parte de la ejecución de los proyectos, a los ejecutores de los proyectos que son estos socios estratégicos cuyo valor debemos relevar, cuyo valor debe trascender en la organización, y a las corporaciones de la gran minería que es necesario que integren esto. Y para eso presentamos algunas recomendaciones, como por ejemplo, adoptar el outsourcing como una estrategia de alto nivel, implementar el modelo ideal de gestión de activos para tener un análisis de la corporación donde nos toque trabajar. Incorporar esta matriz de riesgos que identifica la mantenibilidad, la confiabilidad, la disponibilidad, la seguridad. El sistema de gestión integral de proyectos como una gestión ejecutiva y promover el encuentro entre academia y proyectos. Tenemos que ser valientes en reconocer. Ejecutamos los proyectos, pero nuestros profesionales del entorno no son reclutados en su oportunidad. Ellos tienen el derecho de saber en qué competencias son las que deben aprender, en qué competencias, en qué atributos, en qué habilidades son los que deben conocer para estar a la altura y ejecutar los proyectos que demandan el sector minero. Y este encuentro entre la academia y los ejecutores de los proyectos estamos obligados a generarlos para generar bienestar. Y por último, fortalecer la sostenibilidad social y ambiental, diferenciar claramente lo que es un CAPEX y lo que es un OPEX, pero no desde su ejecución, sino desde su planificación, para tener la oportunidad de la anticipación y poder preparar a estos profesionales y convertirlos en expertos y que sean ellos los que ejecuten nuestros proyectos. Y por último,
Impulsar el liderazgo responsable. Los CEOs deben ser agentes de cambio, capaces de integrar tecnología, talento con nuestros expertos y paz social en la estrategia minera. Porque estos muchachos a los cuales le dedico este estudio, estos jóvenes, estos profesionales, solo tienen 3 objetivos en su vida. Fe. Y la fe que ellos tienen es que creen en algo sin tener evidencia. Pasión, porque lo que ellos hacen, lo hacen con amor. Y entusiasmo, porque el entusiasmo es la chispa de energía que hace que estos muchachos superen cualquier desafío. Entonces, reitero, el modelo ideal de gestión de activos, esta herramienta, este sistema de gestión integral de proyectos, que lo pueden identificar en el estudio, en la base del estudio, no tiene otro objetivo de incorporar al experto, a ese experto que está en las instituciones, en las universidades, que está en el campo, esos profesionales que están buscando la oportunidad de ingresar al sector minero. Y las puertas que tienen son los socios estratégicos. Pero si nosotros no le damos la oportunidad vía la anticipación de nuestros proyectos, vía la demostración de qué proyectos se van a ejecutar en los próximos 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 años, no van a tener ellos la oportunidad de conocer en qué competencias y con qué habilidades tienen que defenderse. Tienen que ser parte del gran sector que genera bonanza a nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Eric por la presentación. Tenemos un breve espacio para preguntas. No sé si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta que quiera realizar a alguno de los ponentes. Buenos días, Eddie Zapana, ingeniero geólogo de profesión para Milton. Bueno, excelente la presentación, pero quiero hacer un comentario antes de formular la pregunta, ¿no? Yo creo que como minero que somos, lo que está apostando Yanacocha del agua subterránea es un inicio, ¿no? Porque somos expertos en perforar tanto exploración minera y hay que aprovechar esa información. No solo perforación, sino la geofísica posiblemente que tenemos en cantidad como exploradores. Mi pregunta es, la brecha que ustedes han identificado entre la oferta y la demanda, entiendo que es global, ¿no? Si ustedes como Newmo y Yanacocha tienen proyectos a futuro para reducir, porque normalmente en los Andes el uso en la agricultura es por inundación el riego, ¿no? Entonces, si tienen proyectos para que esto mejore y esta demanda sea menor. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. En realidad este es un desafío de todos los que somos parte de la gobernanza en Cajamarca. Efectivamente, los esfuerzos actualmente están centrados en generar la respuesta de infraestructura, pero para hacer competitivo el territorio tenemos que trabajar en tecnificación para generar rentabilidad, para generar sostenibilidad. En esos términos es que los proyectos que se están planteando actualmente en el territorio tienen que tener esa vocación, ¿no?, para poder optimizarlos. No podría hablar un poco de lo que es exactamente la operación, porque aquí estamos hablando de un proyecto que está destinado directamente a cerrar las brechas en el territorio. Muchas gracias por la respuesta también y por la pregunta. No sé si tienen alguna otra pregunta desde la audiencia para alguno de los panelistas. Si no hay preguntas, me gustaría hacerle una pregunta a Alberto, que es bien interesante esta dinámica, digamos, de contratista-empresa. ¿Esta modalidad de contrato de suministro tiene alguna referencia o benchmark a nivel internacional? ¿Cómo es que se está manejando en algunos otros países? Comenté el caso de Chile, que hay empresas privadas y estatales que operan en minería. En el Perú solamente operamos sector privado, ¿no? En Chile buscan tercerizar, ¿no? Pero allá igual, sea
sector minero o no, ellos, los chilenos, por ejemplo, buscan siempre tercerizar. Esa es su política de ellos. Esa es la única referencia que tengo a nivel internacional. Disculpa que no conozco otro país para poderte decir con conocimiento de causa. Muchas gracias. Gracias. Y una pregunta final, si es que no hay una pregunta. Buenos días, mi nombre es Miguel Quispe de Shawindo. Mi pregunta va justamente sobre lo que hablaban de outsourcing y contratistas. Es cierto, el tema de contratistas ayuda bastante en los servicios especializados y ayudan muchísimo, ¿no? Pero también hay una manifestación de los que trabajan en estas empresas contratistas que tienen ciertas desventajas y los procesos mismos. Cuando evaluamos a las contratas y entra una licitación, pasa una evaluación técnica, y después pasa al área de contratos para hacer su evaluación económica y hay un tema de reducción de costos y que impacta mucho. ¿Hay algún mecanismo, alguna cosa que podamos equilibrar todos estos temas para que todos salgan ganando? Bien. Es parte de nuestra realidad poder tener la visión de que en un proceso de licitación se genera un análisis técnico, económico y administrativo, y hasta legal. Y es ahí donde se elige, se selecciona y hay una base. Y como todos los proyectos tienen tres aspectos importantes, uno de ellos es el alcance, el otro aspecto importante es el presupuesto y el otro aspecto importante es el tiempo. Pero los proveedores, mal llamados contratistas, sino socios estratégicos, deberían ellos y principalmente las corporaciones mineras tener un análisis integral. Para eso muestro, y la respuesta a tu consulta, a tu inquietud, se evidencia en el modelo ideal de gestión de activos. El socio estratégico tiene que identificar con su actividad económica con la que está concursando cómo es que contribuye al propósito de maximizar ¿qué? La mantenibilidad, la confiabilidad, la disponibilidad, la seguridad, la tecnología, la productividad, ¿qué? Y cómo esto contribuye a generar mejores rendimientos y cómo esto contribuye a bajar los costos de operación y por último, identifica su propósito, al igual que con su socio estratégico que es el administrador de la actividad que se absorcia en la gran corporación minera. Este trabajo debe ser integral. En algunos países, no quiero decir los nombres, que sí los conozco plenamente porque he estado en varios, caso Australia, España, Chile, Argentina, etcétera. El socio estratégico tiene un rol mucho más relevante en la producción que lo que ejecutamos aquí en Perú. El socio estratégico, ¿sí?, es parte de las secuencias del proceso, porque ahí tienen la posibilidad y la capacidad de tercerizarlo una unidad integral y la ejecuta bajo su cuenta, costo y riesgo, con independencia técnica, económica y administrativa, con autonomía física, técnica y financiera, y es independiente. Ok. Muchas gracias. Tenemos espacio para una última pregunta. Buenos días con todos los expositores. Eric, realmente una magnífica presentación, pero le agradecería si pudiese ampliar más esta participación de la academia para ser parte de ese gran motor que apunta a mejorar los servicios en la gran minería. Bien, muchas gracias. ¿Me permites? Las corporaciones de la gran minería tienen programas de entrenamiento y capacitación y dentro de estos programas tienen la posibilidad de dar prácticas y becas. Esta es una forma, pero existen otras que es la que se muestra en el estudio. Es donde el outsourcing se convierte en el motor, es donde se identifican con suficiencia los proyectos que se van a ejecutar
en los próximos 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 años. Porque las corporaciones mineras, dado el sector donde trabajan, están obligadas a planificar su presupuesto OPEX 1, 2 o 3 años antes de que se ejecuten. Y lo mismo pasa con el CAPEX. Los presupuestos CAPEX, donde se formulan y se diseñan los presupuestos de los proyectos que se tienen que ejecutar, no se hacen de un año para el otro. Ya se han planificado por lo menos los 5, 10, 15, 20 años hacia adelante, y el número 20 es un número que tiene una razón de ser. ¿Por qué no trasladar esta información a la academia? ¿Por qué no hacer congresos e identificar las principales fallas de las corporaciones mineras y hacer que los socios estratégicos las resuelvan en esos congresos? Y los alumnos, los que están presentes en esos congresos sean los alumnos de las instituciones, los profesionales, para que de una vez los instructores manejen y mejoren las currículas de las universidades, de los institutos, y éstas se adecúen a esos proyectos reales, de tal manera que cuando termines tu universidad no se mencione de que de lo que has estudiado solo aplicas un 10%. Se debe mencionar que de lo que has estudiado por lo menos se aplique un 80, 90%. Entonces la academia tiene que ir al encuentro con los proyectos y los proyectos tienen que ir al encuentro con la academia. Esa es la idea. Muchas gracias. Les pido un fuerte aplauso para todos los panelistas.